Lectura oral. Conocemos como lectura oral aquella en la que el sujeto exterioriza mediante la voz al texto leído. Dicho de otra manera, la lectura oral es aquella en la que nosotros leemos en voz alta. Generalmente utilizamos este tipo de lectura cuando queremos que otras personas escuchen el texto que estamos leyendo. En la lectura en voz alta se toma en cuenta mucho la entonación. Es a través de esta que se reflejan significados y expresiones tales como los sentimientos, emociones y estados de ánimo. Facilita la comprensión de lo que la persona que escucha tiene que estudiar, al hacer intervenir tanto el sentido de la vista como el del oído, como por ejemplo de un profesor a sus alumnos. La lectura oral está íntimamente ligada a la comunicación oral, ya que permite transmitir oralmente la información escrita. Algunas ventajas de la lectura oral es que se ejercitan dos sentidos, vista y oído. Otra es que se ejercita el habla, también como se comprende más sencillamente lo que se está leyendo, se transmite la información de manera oral y también se puede disfrutar junto a otros textos que nos gusten. Lectura silenciosa. Consiste en recibir mentalmente el texto que se está leyendo sin pronunciar ninguna palabra, siguiendo con la mirada las líneas del texto. Es el tipo de lectura más frecuente y su uso es personal. Utilizamos la lectura silenciosa para enterarnos de noticias que estén en el periódico, en las vías públicas, en redes sociales o en la calle. También la utilizamos al leer los subtítulos en las películas extranjeras. La lectura silenciosa requiere un nivel medio de concentración y comprensión, por lo que es la ideal para el estudio. Generalmente es una actividad en la que cada persona escoge los textos a sus medidas y gustos y suele realizarse en un ambiente silencioso. La lectura por placer es una actividad que va más allá de la simple decodificación de palabras. Esta se trata de crear un vínculo emocional entre el lector y el texto. Este tipo de lectura tiene el poder de divertir, entretener y desarrollar la imaginación. También es fundamental en la formación de hábitos de lectura, especialmente en los jóvenes, ya que fomenta un amor duradero por los libros y la lectura. Esta también fomenta la lectura por placer en entornos educativos. Es un desafío importante pero esencial para cultivar lectores apasionados y críticos. Esta crea un ambiente que valora la lectura como una actividad placentera y también puede ayudar a los estudiantes a desarrollar un hábito que perdure a lo largo de sus vidas. La lectura escrita. La lectura escrita se refiere a la interpretación y comprensión de textos que han sido codificados en un sistema de escritura. Los ejemplos serían texto literario, texto narrativo, texto informativo y texto persuasivo. En estos ejemplos se muestra la diversidad de textos, la lectura escrita y cómo cada tipo de texto puede ofrecer diferentes experiencias y aprendizaje al lector. La lectura escrita también es fundamental en la educación y el desarrollo personal, ya que fomenta el pensamiento crítico y la comprensión del mundo que nos rodea. Lectura inferencial. ¿Qué nos trata de decir? Deducción. Es un tipo de lectura que va mucho más allá de la comprensión literal del texto. Implica interpretar, deducir o extraer conclusiones que no están explícitamente mencionadas, basándose en pistas o en detalles que aquel autor puede proporcionarnos. ¿Qué podemos utilizar como ejemplos? La deducción del significado de palabras desconocidas a partir de un contexto o reconocer intenciones de personajes cuando se mencionan explícitamente, ya que uno de los aspectos principales de los aspectos que los que involucra la comprensión literal, contexto, conocimiento previo, detección de implicaciones, análisis de los sentimientos o de emociones, una predicción, interpretación de símbolos o relación entre hechos y consecuencias metafóricas. Lectura crítica. La lectura crítica es el proceso de analizar y evaluar un texto de manera profunda y reflexiva. No solo se trata de entender el contenido literal, sino de cuestionar y comprender las intenciones, argumentos y posibles sesgos del autor. La importancia de la lectura crítica es vital en un mundo inundado de información. Ayuda a desarrollar habilidades de pensamiento crítico, a tomar decisiones y a no ser fácilmente manipulado por información falsa. Lectura intensiva. La lectura intensiva implica leer con un alto nivel de concentración y atención para comprender profundamente el contenido y los detalles de un texto. Es común en situaciones académicas o en estudios, donde es necesario analizar y memorizar información específica.
como por ejemplo tendríamos estudio académico, análisis literario, investigación científica y aprendizaje de un nuevo idioma. Lectura académica. La lectura académica es clave en el mundo académico y de la investigación. Implica un enfoque riguroso y metódico para comprender y evaluar los textos especializados y complejos, como por ejemplo la lectura de artículos científicos, el estudio de los libros de texto y la investigación para trabajos académicos. Lectura integral. La lectura integral es el enfoque completo y detallado de un texto para entender su contenido, contexto y significado. Implica una combinación de lectura crítica, intensiva y académica. La lectura integral se aplica en entornos académicos, profesionales y personales, fomentando el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el desarrollo de competencias claves para el éxito en la vida. Lectura de profundización. La lectura de profundización tiene como objetivo alcanzar una comprensión exhaustiva y detallada de un texto. Este tipo de lectura es especialmente útil en contextos académicos y profesionales donde se necesita un conocimiento profundo y aplicable de la materia. Los textos narrativos cuentan historias, ya sea real o ficticia. Estos textos se caracterizan por tener una secuencia de eventos ordenados con personajes que interactúan e experimentan cambios a lo largo de la narración. Los textos narrativos pueden adoptar múltiples formas, desde cuentos, novelas, biografías y anécdotas, y desempeñan un papel fundamental. Tipos de textos narrativos. Cuentos. Los cuentos son narraciones breves que se centran en un evento o situación específica, con un número limitado de personajes y una trama concisa. Biografía. Son narraciones que cuentan la vida de una persona real, centrándose en los momentos más significativos o influyentes de su existencia. Novelas. Son narraciones más extensas que exploran con mayor profundidad a los personajes, desarrollan tramas más complejos y abarcan una mayor cantidad de eventos. Leyenda. Son narraciones tradicionales, a menudo de origen popular, que transmiten creencias, costumbres y valores de una cultura o grupo social. Estructura de un texto narrativo. Introducción. Presenta los personajes principales, establece un contexto, plantea un conflicto o problema que desencadena una historia. Nudo. El nudo desarrolla una trama a través de una serie de eventos, acciones y conflictos que enfrenta a los personajes y los lleva a la resolución de problemas. El desenlace. Resuelve el conflicto principal, muestra las consecuencias y acciones de los personajes, o puede incluir un cierre o conclusión de la historia. Técnicas narrativas. Punto de vista. La elección de punto de vista narrativa, ya sea primera persona, tercera persona, omnisciente o limitada, influye en la forma en que se transmite la historia y a la información que tiene acceso el lector. El diálogo. El diálogo entre las personas es una herramienta fundamental para revelar su personalidad, motivaciones y relaciones y hacer avanzar la trama de una manera. Textos descriptivos. Un texto descriptivo es un texto que tiene como objetivo principal transmitir de manera detallada las características, rasgos o cualidades de un objeto, persona, lugar, evento o situación. La finalidad del texto descriptivo es que el lector pueda visualizar mentalmente lo que se está describiendo, utilizando sus sentidos para crear una imagen clara y completa, generar una comprensión profunda utilizando una combinación de palabras y recursos lingüísticos para pintar una imagen mental. Los textos descriptivos deben expresar una idea de forma lógica y con una conexión armoniosa en su composición. El propósito de toda descripción es explicar de manera detallada y organizada como un referente para que el receptor pueda hacerse una idea mental lo más completa y vívida posible. Las descripciones son comunes en la vida cotidiana. Por ejemplo, cuando se nos busca un objeto extraviado y se le pregunta a alguien si lo ha visto, normalmente se ofrecen detalles de un objeto para que pueda reconocerlo en su memoria. ¿Qué es la prosografía? La prosografía es un recurso retórico que consiste en la descripción de las características externas de una persona, animal u objeto.
En la escritura de la prosografía es una técnica que se implica para abordar la representación de rasgos físicos que configuran la apariencia de alguien, facciones, forma del rostro, contextura, estatura, color de cabello, peinado, forma de la nariz, forma de las orejas, color de ojos, de piel, entre otros. Por lo general, la prosografía se refiere a rasgos más relevantes de la apariencia de la persona, es decir, los que nos permiten trazar un dibujo de su apariencia. ¿Qué es la etopeya? La etopeya es un recurso retórico que consiste en la descripción del carácter, las acciones, las costumbres y demás aspectos intrínsecos que determinan la personalidad de un individuo. Así, la etopeya es la descripción por el medio de la cual se da a conocer un conjunto de características internas, psicológicas, morales, espirituales de un personaje, en el sentido de diferencia de la prosografía, que es la descripción de las características externas de un personaje, es decir, sus rasgos físicos. En la etopeya, como tal, es una técnica de construcción literaria que nos permite referir las características más notables de un personaje. Además, nos ayuda a entender cómo este personaje, cómo actuaría o reaccionaría ante una situación determinada. ¿Qué es la topografía? La topografía es la ciencia que estudia la superficie de la Tierra, mediendo sus dimensiones, características tridimensionales y accidentes. Los resultados estas mediciones se representan en cartas, planos topográficos. La topografía se basa en la medición de distancias, elevaciones y direcciones. Cronografía. La cronografía es la descripción de un tiempo, época o periodo histórico. También se puede definir como la descripción cronológica de una serie de sucesos o personajes. En literatura, la cronografía es una figura de definición que consiste en describir tiempos determinados. Textos argumentativos. Los textos argumentativos tienen como misión u objetivo expresar una opinión o postura a través de un tema específico. ¿Sí? Siempre van acompañados de argumentos sólidos, hechos y razonamiento lógico. Su estructura está basada en una introducción, en el desarrollo del argumento y la conclusión. Podemos encontrar en el siguiente enunciado. Por ejemplo, el uso de energía renovable es indispensable para cambiar la vida del planeta, ya que depende del uso de hidrocarburos derivados de la gasolina. Como vemos, este texto trata de argumentar y razonar al lector o llevar al lector a la convicción a través de la lógica y la evidencia. Textos expositivos tienen carácter informativo, es decir, dan a conocer una serie de hechos o datos. Exponer equivale a informar. Los textos explicativos son aquellos que, partiendo de una base expositiva, tienen una finalidad demostrativa. La estructura de los textos expositivos es muy simple. ¿Qué es un texto expositivo? Un texto expositivo es aquel texto que ofrece al lector una información explícita sobre un tema puntual de manera objetiva, es decir, sin que medie en ningún momento la opinión del autor o sus posicionamientos. En consecuencia, tampoco necesita utilizar argumentaciones para convencer. La intención única de los textos expositivos es la de agotar el tema, es decir, transmitir al lector una información. Comúnmente, los textos expositivos circunscriben al asunto que abordan, sin ir más allá, sin echar mano a contenidos emotivos.